Lección número 19, el Evangelio de la Gracia desde Génesis, Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver a Jesús y sus últimos días en este mundo. Señor, gracias te damos porque estamos a punto de llegar al final de tu existencia cuando llegaste a este mundo a cumplir con todas las profecías del Antiguo Testamento y para dar salvación y vida eterna a todo el mundo. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ver a Jesús y el ciego Bartimeo. Ahí en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Igual que Lázaro, Bartimeo, hijo de Timeo, era un hombre con una condición muy triste. Este es el último milagro que Jesús hará en el libro de Marcos. Bartimeo era ciego y a la vez mendigaba por comida y dinero. Jesús pasaba por Jericó, que estaba más o menos a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Bartimeo estaba junto al camino y públicamente empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como dice el versículo 47. ¿Por qué Jesús le dijo al ciego: Vete, tu fe te ha salvado? ¿Dónde podemos ver la salvación del ciego Bartimeo? En las oraciones dijo Hijo de David, que era a través del rey David que el Salvador vendría a este mundo. Él estaba esperando por el Mesías prometido, aunque no veía, podía escuchar y supo que Jesús era el Mesías prometido. Como nos dice ahí la profecía de Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 al 14, dice así: Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor como lo retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Jesús no solo cambió la vida de Bartimeo en este mundo, dándole la vista, sino que le dio la vida eterna en el cielo. Para que una persona sea salva, debe entender y creer que Jesús es el Mesías prometido. En Génesis 3:15, los judíos esperaban al Mesías prometido, pero el Mesías ya vino y murió. Es Jesucristo. Y este ciego Bartimeo, aunque muchos le decían cállese, y le reprendían y le decían cállese, él, dice la Biblia, que clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque era ciego, aunque mendigaba,
Él tenía una esperanza y la quería contar a todo el mundo, que supieran que Jesús era el Mesías, el prometido, el Salvador. ¿Esa es tu misma pasión? De que las personas sepan, entiendan que Jesús es el Mesías. Sigue el ejemplo de Bartimeo. Todos estamos acá para proclamar a Jesucristo como Rey. Después nos dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén para morir. Ahí en Marcos capítulo 11. Muchos querían hacerle rey al Señor Jesucristo por todos los milagros y señales que él hacía entre los enfermos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no era para ser rey, más bien entró para morir por ti y por mí, como nos dice ahí en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 10. La gente le aplaudía y le hacían reverencias con las ramas que cortaban de los árboles y gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! El significado de la palabra Hosana la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 25, donde se traduce: salva, te rogamos, salva ahora, o ayuda, o te pedimos. Los judíos querían que Jesús, como el Mesías, los librara de la opresión que tenían por la nación de Roma. Los mismos que le gritaban y aclamaban a Jesús diciéndole Hosana, serían los mismos que gritarían: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Jesús venía muy cansado. Había recorrido 30 kilómetros desde Jericó. Iba muy cansado. ¿Se imaginan el día tan pesado para el Señor Jesucristo? Pero pasó por Jericó porque tenía su encuentro con el ciego Bartimeo. Después nos dice la Biblia que Jesús instituye la Santa Cena, y en Marcos capítulo 14, versículos 21 al 25. Los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo prender a Jesús por engaño y matarle. Aquellos que guiaban a la nación espiritualmente ahora estaban engañando para matar a un inocente por pura envidia. Faltaban 2 días para la fiesta más importante de los judíos, la cual era la Pascua, donde mataban cientos y cientos de animales, sin saber que en la mera Pascua el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo moriría a favor de cada uno de nosotros. Los judíos que mataban los animales con tanta devoción y respeto a Dios iban a matar al Cordero de Dios con ímpetu de odio y rencor. Satanás quería terminar y vencer a Jesús como el Mesías, derrotándolo en la cruz del Calvario. Y va a utilizar a un hombre llamado Judas Iscariote. Y ahí en capítulo 14, versículos 10 y 11 nos dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Qué triste. Judas era un apóstol que tenía una gran debilidad, y su debilidad era el amor por el dinero. Era un hombre codicioso, era avaro, que vio en Jesús un gran rey y un puente para tener todo lo que su corazón codicioso anhelaba. Judas era el encargado de la tesorería de los discípulos, ¿se imaginan? Nos dice la Biblia que Judas robaba y Jesús
lo sabía. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, y voy a leer versículos 1 al 7. Dice así la palabra. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, porque era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. A Judas no le importaban los pobres y los que tenían necesidades. Él tenía un corazón avaro y codicioso y era un ladrón. ¿Cómo podía él estar en el ministerio con tal corazón tan perverso? Hay muchos Judas en las iglesias que roban, que no tienen un corazón sensible a Dios, humilde a Dios, obediente a Dios. Satanás tiene dos maneras de atacar, desde afuera y desde adentro. Habrá muchos que dirán llamarse hijos de Dios, pero dice la Biblia, pero con sus hechos mostrarán lo contrario. Jesús dijo que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios. Como nos dice ahí el libro de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero dijo Jesús: yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Interesante. Y eran personas que utilizaban mucho el nombre de Jesús, pero Jesús dijo que nunca los había conocido. Estas personas llamaban a Jesús, profetizaban y echaban demonios en el nombre de Jesús, y además de eso hacían muchos milagros. Pero Jesús dijo que nunca fueron salvos. Aunque aparentaban una vida tan religiosa, muchos profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Como nos dice ahí el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice así: y así son muchos que se creen cristianos, pero simplemente son religiosos. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. El apóstol Pedro dijo que muchos falsos maestros o falsos hermanos entrarían en la iglesia, haciéndose pasar por hijos de Dios. Y mire lo que dice ahí en Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así:
En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien les compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. El apóstol Juan dice que hay falsos hermanos en Cristo dentro de la iglesia, que tarde que temprano saldrán de la iglesia causando divisiones, como nos dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos dice: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. La característica más grande de un hijo de Dios es el amor. El que no ama a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él, como nos dice ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 20. Judas también nos habló mucho acerca de los falsos hermanos. Y vamos a leer ahí en el libro de Judas, versículos 3 y 4. Dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesús, nuestro único dueño y Salvador. Y Judas Iscariote era un falso hermano. Él nunca llamó a Jesús Señor, Mesías, el Cristo. Siempre lo llamaba Maestro. Aunque Jesús lo sabía todo, él sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, lo trató siempre con amor y con gracia. Y al final, la Biblia nos dice que le dio varias oportunidades para que se arrepintiera y creyera en él como su Salvador. Pero Judas no quiso hacerlo. Él había sido creado con una voluntad, con la capacidad de elegir, de decidir por sí mismo. Dios es omnisciente, lo sabe todo, pero nunca violenta la voluntad y decisiones del ser humano. Los principales sacerdotes le ofrecieron darle dinero a Judas, 30 piezas de plata que equivalía al precio de un esclavo. Judas estaba dispuesto a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Judas fue utilizado por Satanás para llevar a Jesús a la muerte y vencerlo. Los principales sacerdotes estaban felices porque tenían a alguien muy de confianza de Jesús para que se lo entregara. Desde ese momento Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Qué triste. Y la Biblia nos habla de la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. ¿Se imaginan? La última oportunidad de convivir con los hombres que más amaba. Y ahí en Marcos capítulo 14 versículos 12 al 25 nos habla de lo que pasó ahí en esta última cena con sus discípulos. Y vamos a ver
que Jesús le dio varias oportunidades a Judas. Por ejemplo, en versículo 18 del capítulo 14 dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Sí ve? Y en versículo 18 dice Jesús: uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Jesús aprieta la tuerca. Judas no respondió ni se arrepintió. Después en versículo 20, mire lo que dice. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, dijo Jesús. Imagínense lo que dijo Jesús. Es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Segunda oportunidad. Jesús aprieta más la tuerca. Judas no responde ni se arrepiente. Versículo 21. Dice Jesús: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense, Jesús le dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tercera oportunidad. Jesús aprieta totalmente la tuerca y Judas no responde ni se arrepiente y se va. Judas tomó su propio camino. Él no fue ni obligado ni manipulado. Satanás también tomó su propio camino junto con los demonios. Jesús lo sabía por ser un Dios omnisciente. Y la Biblia nos dice que Judas se suicida. Ahí en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículos 3 al 9 nos dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron: ese es su problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él. Judas no pudo con su conciencia y devolvió las monedas de plata. Arrepentido, dijo que había entregado sangre inocente. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿fue salvo Judas? Eso lo sabremos en el cielo. ¿Pedro hizo lo mismo pero sin recibir dinero? ¿O hay alguna diferencia entre la traición de Pedro a la de Judas? Y lo sabremos en el cielo. Si Judas se arrepintió de todo corazón. Al final, tal vez Dios le dio la oportunidad, pero no lo sabemos. Eso lo sabremos en el cielo. La Biblia nos habla del significado del vino y del pan. Ahí en Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25 nos dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo:
Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Señor Jesús tomó pan y lo comparó con su cuerpo, que iba a ser partido y maltratado. Después dice la Biblia que tomó una copa de vino y dio gracias por su sangre, que iba a salvar a tantas personas en este mundo. Imagínense, Jesús aún en el sufrimiento y dolor le daba gracias a Dios, porque sabía que la sangre que iba a derramar, Dios la utilizaría para salvar al mundo pecador. El apóstol Pablo celebraba la Santa Cena, ya que el Señor Jesús le ordenó y nos ordenó que lo hiciéramos hasta que Él regresara, para recordar lo que Él hizo a nuestro favor. Como nos dice ahí en Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice así: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El pan es solo un símbolo del cuerpo de Cristo, que fue partido y maltratado. El vino es solo un símbolo de la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros pecadores. La sangre es el nuevo pacto de que Jesús pagó y quitó por completo el pecado por siempre. En el antiguo pacto, la sangre de los animales solo expiaba o cubría los pecados, no los podía quitar. Pero el Señor ordenó que lo hiciéramos siempre en memoria de Él. Olvidamos muy fácilmente todos los beneficios recibidos por el Señor. El participar en la Santa Cena nos lleva a tener una actitud de agradecimiento de que fuimos salvos por gracia a precio de sangre inocente. El Señor ordenó que predicáramos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Eso es lo que tú y yo debemos estar predicando: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor hasta que Él regrese. Fue una ordenanza de Él. Todo creyente tiene este mandamiento del Señor, y es predicar el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. El no hacerlo es pecar en contra de Él. Pero también hay consecuencias por no honrar al Señor con nuestras vidas. Ahí en Primera a los Corintios también, versículos 27 al 34, nos habla de las consecuencias por no honrar al Señor con nuestras vidas. Dice así la palabra: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense los unos a los otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnen. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. En la Biblia hay 3 consecuencias por el pecado.
Primero, ser descalificados del privilegio de servirle al Señor por un tiempo o por mucho tiempo o por toda la vida. Segunda consecuencia son las calamidades. Tiene que ver con toda clase de adversidad en nuestras vidas por causa del pecado. Cada uno de nosotros sabremos si es por causa del pecado o si no, entonces es una prueba y ya sabemos cómo enfrentar las pruebas con gozo. Y la tercera es la muerte física prematura, morir antes de tiempo. Dios puede mandar la muerte al creyente que quiere pecar contra su santidad. Los creyentes de Corinto eran muy carnales y pecadores contra Dios en gran manera. Ellos se estaban emborrachando y eran egoístas en la cena del Señor, no compartiendo con aquellos que no tenían que comer. Vivían en contiendas, en divisiones, en peleas. No somos castigados o disciplinados por tomar el pan y el vino. Somos disciplinados por no vivir santamente delante de Dios en obediencia y en santidad. La Santa Cena debe ser un tiempo de agradecimiento, recordando lo que el Señor hizo a nuestro favor. También debe ser un tiempo de arrepentimiento por nuestras desobediencias. Y después la Biblia nos habla de las últimas horas del Señor Jesús en este mundo. Nos dice la Biblia que Jesús ora en Getsemaní. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Jesús, terminando la Santa Cena, nos dice la Biblia, se fue al monte de los olivos. Lucas capítulo 22, versículo 39 nos dice, y después se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní era un huerto donde se extraía aceite que daba fuera de las murallas de Jerusalén al este de la ciudad, en el camino hacia Betania. Ya había llegado la hora para que Dios salvara por medio de Jesús al mundo perdido y esclavizado por el pecado. Jesús derramaba gotas de sangre sufriendo por el acto más grande, el de ser separado por su Padre. Los golpes le dolieron mucho, pero más le dolía el estar separado de su Padre Celestial por nuestro pecado. Él se hizo pecador por ti y por mí. Jesús buscaba siempre en oración a su Padre para fortalecerse. El creyente que no ora es débil y listo para pecar en cualquier momento de oportunidad. Nosotros somos débiles, pero cuando oramos y dependemos de Dios, somos fuertes como roca. Después la Biblia nos dice que Jesús es arrestado y traicionado. Como nos dice ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 11, y Marcos también nos habla en capítulo 14, versículos 43 al 50. Y nos dice la Biblia acá que Jesús es arrestado con palos y espadas. Mucha gente había venido y con ellos Judas Iscariote para entregarlo por 30 monedas de plata. ¿Se imaginan? Con un beso Judas lo entregó. Fue un beso de traición. Le clavó el puñal por detrás a aquel que tanto lo amaba y que quería lo mejor para él. Jesús siempre le había hecho el bien a Judas. Y Judas lo iba a traicionar. Cuando Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? ¿Se acuerdan lo que ellos dijeron? Que a Jesús de Nazaret. Como nos dice ahí en Juan, capítulo 18, versículo 5. Jesús dijo, yo soy. Versículo 5. Todo judío entendía muy bien este nombre, yo soy, ya que era el nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Jesús dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Estaban ante Dios, el creador del cielo y de la tierra. Después nos dice la Biblia que Jesús se va a presentar ante el concilio. Y eso lo vamos a ver ahí en Marcos capítulo
14. Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. El concilio era la máxima autoridad en Israel y constaba de 71 miembros. También se le llamaba el Sanedrín. Su presidente era el sumo sacerdote. Cuando había empate, era el sumo sacerdote que sellaba al ganador. El concilio no podía llevar a la muerte a una persona, no tenía esa autoridad, solo Roma tenía ese poder. Ellos dicen en la Biblia que buscaban con falso testimonio condenar a Jesús a la muerte, pero esos falsos testimonios no concordaban. Jesús callaba ante tanta injusticia y no se defendía. Cuando el sumo sacerdote Caifás le preguntó que si él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios que había sido prometido, ¿qué respondió Jesús? Jesús le respondió: yo soy. ¿Se imaginan? Jesús dijo: yo soy, que fue el mismo nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Jesús les dijo que iba a volver como rey. La Biblia nos habla de los 7 nombres de Jesús como el gran yo soy. Primero, nos dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Segundo, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Juan 6, 35 al 48. Tercero, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Cuarto, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Quinto, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Sexto, Jesús dijo: yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 7. Séptimo, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. 7 nombres de Jesús como el número 7 de Dios. Ni así le creyeron al gran yo soy, a Jesús. Sus criaturas le querían matar. Cuando Jesús dijo: yo soy, el sumo sacerdote, dice la Biblia, rasgó sus vestiduras. Era prohibido para los sumos sacerdotes rasgar sus vestiduras. Solo se les permitía si era algo muy grande y ofensivo. El concilio vio que era digno de muerte y comenzaron a escupirle y a pegarle en el rostro. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Se ha preguntado usted? ¿Sabe por qué lo mataron? Porque él dijo ser Dios. Y él era Dios. Y después nos dice la Biblia que Jesús se presenta ante Pilatos. Ahí en Marcos capítulo 15, versículo 1 al 20. Poncio Pilato era gobernador de Judea, designado por Tiberio. Pilato era una persona muy cruel, mató a muchos samaritanos en el monte Garizim, utilizaba el dinero del templo para construir un acueducto, era un hombre muy mundano y cedía fácilmente ante las presiones de los demás. Su esposa se llamaba Claudia Prócula. Y ésta le dijo a Pilato que no se metiera con Jesús, que era un hombre justo. Pilato no encontraba nada malo en Jesús y dice la Biblia que él quiso liberarlo. Una y otra vez, aún en la fiesta de la Pascua, era costumbre soltar a un preso. Y Pilato escogió el peor preso que había, Barrabás. Imagínense, ni así quisieron las personas soltar a Jesús. Ellos escogieron a un hombre que era un homicida y gritaban a todo pulmón que crucificaran a Jesús, el gran yo soy, el creador del cielo, el rey de reyes y señor de señores, y la tierra que había venido a salvarlos. Algunos dicen que Pilato y su esposa Claudia se convirtieron al cristianismo. Eso también lo sabremos en el cielo.
Los romanos tenían la crucifixión como el hecho más cruel de las personas que delinquían. Dice la historia que a los crucificados los flageaban con un látigo corto con varias tiras de cuero. Tenían bolitas de hierro, pedazos afilados de hueso de oveja. Los romanos azotaban la espalda del malhechor, causando contusiones muy profundas. Según la ley judía, se le debía dar 39 latigazos, pero los romanos solían dar un poco más. También nos dice la historia que disfrazaban al condenado con un manto rojo para humillarlo delante de todos y le daban una caña que simbolizaba un cetro de rey y una corona pero de espinas. Le escupían, le golpeaban, se burlaban. Todo esto le hicieron a Jesús, ¿se imaginan? También se les obligaba a cargar una cruz pesada. Jesús fue llevando una cruz a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar del cráneo, lugar del Gólgota. Una cruz clásica pesaba más o menos 100 kilos. También dice la historia que se le ponía un letrero que mostraba por qué había muerto el delincuente. Se puso en 3 idiomas por tantos extranjeros que habían en el lugar. Generalmente los soldados que estaban en la crucifixión eran 4 y un centurión. Como pago podían quedarse con los bienes del condenado. Por eso dice que repartieron sus vestidos entre sí. Se les daba una bebida muy agria para que calmara el dolor. Les clavaban las manos y los pies y quebraban sus huesos para acelerar su muerte y que murieran por asfixia. Todo eso le hicieron a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Menos quebrarle sus pies, ya que era una profecía dicha en el Antiguo Testamento, de que no se le iban a quebrar los huesos al Mesías, como nos dice ahí en Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 20. Dice: pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Y a Jesús no le quebraron sus huesos, porque era una profecía que se estaba cumpliendo. Todo esto es lo que sufrió el Señor Jesús por ti y por mí. Dale gracias al Señor Jesús en este momento y dile: gracias, Jesús, por venirme a salvar a mí. Voy a preguntar 12 preguntas para terminar. Primero, ¿por qué fue salvo el ciego Bartimeo? Él fue salvo porque creyó en el Mesías prometido, el Salvador, Jesucristo. 2. ¿Por qué la nación de Israel quería hacerle rey a Jesús? Querían hacerle rey por todos los milagros, por todas las provisiones, por todas las sanaciones, y porque querían que los librara de Roma. 3. ¿Qué significa la palabra Hosana? Significa salva, te rogamos, salva ahora o ayuda, te pedimos. 4. ¿Por qué los fariseos querían matar a Jesús? Por envidia. 5. ¿Cuál era la debilidad de Judas Iscariote? El amor al dinero. Era un ladrón. 6. ¿Le dio Jesús oportunidad a Judas para arrepentirse? Sí, varias veces le dio oportunidad. 7. ¿Cuál es el significado de la Santa Cena?
El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo que iba a ser partido, y la copa, o sea, el vino, era símbolo de su sangre que iba a ser derramada por nosotros pecadores como el nuevo pacto. 8. ¿Qué representa el vino y el pan? El vino representa su sangre y el pan representa su cuerpo. 9. ¿Cuáles consecuencias podrían venir por no andar en obediencia al Señor? Primero, ser descalificados por un corto tiempo, por mucho tiempo, por toda la vida, del privilegio de servirle al Señor Jesús. La segunda son las calamidades, que son cualquier clase de adversidad, problemas que nos llegan a nosotros por causa del pecado. Y la tercera consecuencia o disciplina tiene que ver con morir antes de tiempo, la muerte física prematura por el pecado, morir antes de tiempo por causa del pecado. 10. ¿Qué significaba la frase yo soy? Ese fue el nombre que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí, y significa el Altísimo, Jehová. Y Jesús dijo yo soy en 7 oportunidades, diciendo que Él era el Dios Todopoderoso. 11. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. 12. ¿Cuáles costumbres tenían los romanos en una crucifixión? Golpeaban mucho a los delincuentes, les obligaban a cargar una cruz muy pesada, más o menos de 100 kilos. Les golpeaban, les escupían, se burlaban, los vestían como un rey, le daban una caña, le ponían vestidos, una corona de espinas, lo bofeteaban, repartían su ropa, le clavaban sus manos y sus pies y rompían sus huesos para que murieran por asfixia. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, Jesús, por morir por cada uno de nosotros, por venir a este mundo y darnos salvación y vida eterna. Y hoy queremos agradecerte por tu gran amor reflejado en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Amén. Muchas gracias, y ya nos queda faltando una sola lección, la lección número 20, y terminamos este estudio del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Gracias por permanecer fieles, por escuchar, por aprender y también por compartir con los demás. Les invito también que puedan ir a YouTube y buscar el Evangelio de la Gracia desde Génesis. Ahí están todas las lecciones para que usted pueda estarlas estudiando, verlas y compartirlas con los demás. Y también puede darle un like y también puede suscribirse ahí a mi canal para que esto pueda ir a muchas partes del mundo. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.